Ah, ya los vi a todos. ¿Quién va a poner su camarita para verlos? Ya al menos vi a Berzaín, que no lo veía desde hace un buen. Yo tengo una reunión. Es más fácil que tú te... Ándale, Alejandro, ahora sí. Por fin te veo. Sí, doctora. Me voy a quitar el cubre para que me vean. ¿Quién más se deja ver? Victoria, Mateo. Si no, ya ni me acuerdo de ustedes. De por sí a los R4 no los conocí. Berzaín, ya huyes. Lilian, Paola. Hola, doctora. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien. ¿Quién más está? Alejandra. Alejandra, ¿estás despierta? Hola, doctora. A ver, ya van 8. ¿Y ahora qué les pasó? Si es viernes, ¿tienen festejo o qué? Casi no han entrado y ya son las 11:04. A ver, ¿quién más está? Marilyn. Nora. Hola, doctora. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien. Yo bien. Bueno, les mandé medio tarde el artículo porque ya sé que no lo leen. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es revisar los artículos que pueden hablar de efectos secundarios o efectos adversos. Puede ser de un tratamiento, puede ser de un procedimiento. Y estos artículos lo que evalúan es la presencia o no presencia de un daño. ¿Sale? Esta plática va a ser así como un repaso de lo que hemos visto anteriormente, porque en los artículos de daño ustedes pueden encontrar estudios que van hacia adelante como prospectivos, o pueden encontrar casos y controles también pueden encontrar, o el reporte de casos. Entonces, habíamos dicho que todos aquellos pacientes que se pueden someter a procedimientos diagnósticos, a ver, díganme, por ejemplo, ¿qué procedimiento diagnóstico? ¿Alguno que ustedes quieran participar? ¿Qué procedimientos diagnósticos se pueden someter los niños y que en un momento dado están en riesgo de tener alguna complicación? Tan sencillo como cuando se van a hacer tomografías fuera del instituto. ¿Cuál es a qué procedimiento diagnóstico se están sometiendo esos niños? A ver, Alejandra o Alejandro. Pues el simple hecho de la radiación como tal, doctora, y el transporte en sí a otro instituto, pues también conlleva riesgos. Ajá, pero por ejemplo, ¿qué otra cosa importante te puede pasar con este niño que lo llevas a una tomografía? Pues al aplicarle el medio de contraste. Exacto, o sea, acuérdense que es procedimiento diagnóstico. No tomen en cuenta si se tardaron 2 horas en ir y regresar, sino qué pasa durante el procedimiento diagnóstico que el niño pueda tener algún evento adverso, ¿sí? O los procedimientos terapéuticos, por ejemplo, ¿qué cosa? A ver, piénsenle. Pues uno diagnóstico también podría ser una punción lumbar. Una punción lumbar, un catéter, la instalación de un... Bueno, el diagnóstico no, pero un procedimiento es la instalación de un catéter y esos pueden tener eventos adversos. Medicamento, ¿qué medicamento pudiera tener efectos adversos?
Berzaín, tu tesis. ¿Ya se fue el Berzaín? No, ahí anda. ¿Qué medicamentos estuviste revisando? Ya Doctora, se fue el Berzaín. Perdón, las doctora, es que prostaglandinas también. mi Las audio falla un prostaglandinas. poco. Sí, como un efecto adverso podría tener apneas u otras. Exactamente. Entonces, ante estas circunstancias, los médicos deben preguntarse si los efectos secundarios son inherentes al mismo procedimiento o si estos dependen de la susceptibilidad en determinados pacientes. Y también tienen que ver, por ejemplo, si el mal cálculo de las dosis, a veces el médico puede poner una dosis, puede decir cómo se debe administrar, en qué tiempo se debe de administrar, y si enfermería tiene una presentación diferente de lo que normalmente maneja, puede ser que ahí existan efectos adversos. Déjenme ponerles aquí estas. ¿Ya? Ahí está, ¿se ve mejor? Ok. Entonces, acuérdense que tenemos 3 preguntas importantes. ¿Los resultados del estudio son válidos? ¿Cuáles fueron los resultados? Y si los resultados los puedo aplicar a mis pacientes. Entonces, empezamos. Acuérdense que habíamos dicho que hay guías primarias y guías secundarias. Si yo en alguna de estas guías primarias no encuentro la respuesta en el artículo, entonces ya le pongo que no y definitivamente no sigo leyendo el artículo. Y estas guías secundarias, acuérdense que a veces las puedo leer, a veces no las puedo leer y no son obligatorias. Guías primarias. El tipo de estudio fue el más potente que podía haber sido realizado bajo estas circunstancias. Las exposiciones y los resultados se midieron de la misma forma en los grupos que se compararon. El seguimiento fue suficientemente largo y completo. Y de guías secundarias es correcta la relación temporal y hay un gradiente de dosis-respuesta. Y eso lo vamos a ir tratando de resolver con las presentaciones. Bueno, el tipo de estudio fue el más potente que podía haberse realizado bajo esas circunstancias. Vamos a revisar otra vez estudios de corte. ¿Quién se acuerda de los estudios de corte? A ver, alguien que no haya participado. Ana. Hola, doctora. Perdón, son aquellos estudios donde se elige un tipo de población con características semejantes, los cuales se van siguiendo en el tiempo de manera prospectiva. Ajá. Y se estudian algunas asociaciones de, por ejemplo, de alguna enfermedad con factores de riesgo en esas poblaciones. Gracias. Pues más que nada es, tú escoges tus niños. Por ejemplo, si tú escoges niños, yo quiero estudiar a los niños de latín, ¿sí? Entonces, todos esos niños tienen que entrar en el momento que nacen y que entran directamente a latín. Y esos niños de latín, yo los voy a seguir hasta el egreso. Ahí, cuando nada más los sigues hasta el egreso, son estudios transversales, porque a esos niños no les estás haciendo nada, ¿sí? Nada más estás observando qué pasa con ellos a lo largo de un día, 2 días, o 20 días, o 3 meses que pudieran estar en latín, ¿sí? Y esa es tomas una fotografía de esos días, pero tú como investigador no les hiciste nada. Pero esos niños tú los vas a citar a la consulta externa. Y a la consulta externa les vas a estar checando que le den leche materna, les vas a tomar una biometría hemática, los vas a pesar, los vas a medir
Y esas mediciones que vas a estar haciendo a lo largo de los primeros 6 meses de vida que tú los vas a seguir, ahí ya es un estudio de corte. ¿Sí? ¿Le entendieron? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Entonces, el principal propósito de los estudios de corte es el predecir el desarrollo de enfermedad y, por supuesto, el de probar hipótesis respecto a los factores determinantes de la misma. Es que no sé cómo... Ok. Nuevamente, acuérdense, tienen un tiempo inicial donde meten a todos sus pacientes y los siguen a lo largo del tiempo hasta que lleguen al final. ¿Cuál es el tiempo ideal? Todo depende del estudio. Hay estudios que puedes hacer unas cortes de 6 meses, puedes hacer una corte de 3 meses o puedes hacer una corte que te lleve toda la vida, porque hay estudios en donde se captan a los pacientes desde que nacen y los siguen a lo largo de toda la vida y luego determinan la incidencia de infartos, la incidencia de hipertensión, la incidencia de obesidad y luego tratan de ver qué fue lo que condicionó esas patologías. Acuérdense que van a tener su tabla de 2x2, tienen expuestos y no expuestos, y con evento adverso, que es un resultado positivo, o sin evento adverso, que es el resultado negativo. Pongan, por ejemplo, niños que fueron sometidos con, que se les administró amikacina, ¿sí? Aquellos que pudieron, o calcio, vamos a poner calcio intravenoso. Siguen administrando calcio intravenoso, ¿no? O ya no, ¿sí? ¿No? Sí, doctora. Como bolo lo siguen administrando. No, nada más en las soluciones. En la nutrición parenteral, pero no administran calcio solo. No, solo yo allí. ¿Eh? Es muy raro que Ah, indiquemos bolos de calcio. Casi siempre lo ponemos en las soluciones o en la nutrición o en infusión para que no sean los bolos. ok, bueno, en mis épocas, que fueron ayer, nosotros hacíamos muchas hexaminotransfusiones y entonces las hexaminotransfusiones a la mitad del hexamino teníamos que poner calcio. Y ese calcio se pasaba directamente, pero algunos niños, o sea, tienes que diluir bien el calcio porque si no puedes tener quemaduras en la piel, ¿sí? Entonces, habrá niños que les poníamos calcio y hay otros que no les poníamos calcio. Entonces, los expuestos son los que recibieron calcio, los no expuestos fueron los que no recibieron calcio. Y luego tenías eventos adversos. Los eventos adversos puede ser quemadura en el sitio de inserción de la venoclisis. Los venoclisis no siempre estaban con catéter. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctora. Es que aquí me sale un mensajito que no sé que no funciona con mi micrófono, por eso les pregunto. Y luego también teníamos otros tipos de medicamentos que se pasaban y puede ser que estos niños que no estuvieron expuestos a calcio también tuvieran las mismo tipo de lesiones que podían tener estos. Ese es por un lado. La letra B quiere decir les puse calcio pero no les pasó nada y en la letra D recibieron otros medicamentos pero no les pasó nada. ¿Sale? ¿Y se acuerdan qué es lo que tenemos que hacer aquí cuando es un estudio prospectivo? ¿Qué resultado vamos a buscar? Los riesgos que... ¿Quién dice yo? Lilian, Paola, Alejandra. Pues ¿Qué sería vas a buscar? ¿Qué van a buscar?
Mm, ¿Riesgos qué? Relativos y absolutos, ¿no? Bueno, una cosa es el absoluto, otro es el relativo y otro es el de razón de momios. ¿Cuáles van a buscar en los de corte? Los RR, los Vamos a OR, buscar la razón de momios. en los de cohorte, acuérdate Los que es RR. hacia RR. RR. Ok, está bien. Bueno, controles. Los casos y controles, acuérdense que es cuando ya pasó la enfermedad y yo escojo a los que tuvieron y a los que no tuvieron, ¿sí? Entonces, seleccionan pacientes con una patología o condición determinada, que son los casos, y personas sin ella, que son los controles. Posteriormente se determinan las proporciones de casos y controles con ciertas características o antecedentes o quienes han sido expuestos a posibles factores de riesgo y sin comparación de tales proporciones. Es decir, que se comienza con el estatus de la enfermedad y de ahí se averigua las o la exposición, ¿sí? Generalmente los casos ingresan al estudio conforme son diagnosticados y los controles a tiempo que son identificados los casos. En este tipo de estudio, los casos provienen de una población y los controles de otra diferencia. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Entonces, ¿qué pasa cuando tienen estudios de casos y controles? Ustedes, el tiempo inicial es ahora, en este momento, y te vas hacia atrás para ver qué fue lo que pasó. ¿Ahí anda Ángeles o no anda Ángeles? Creo que no he entrado a ninguna clase, ¿o sí? Bueno, ella su estudio fue de gemelos. Y entonces con los gemelos, luego quiso ver qué era lo que tenían, qué patología tenían, y entonces iba a comparar gemelos, gemelo 1, gemelo 2, y ver qué era lo que le faltaba. ¿Sí? Acá, a ver, ¿quién da otro ejemplo de casos y controles? Pues, Cuando por se ejemplo, hace ¿Cómo? bueno, No se en les escuchó. eran los pacientes que Ajá. tenían antibiótico más de 5 días y menor a 5 días. Ajá. Y pues la exposición fue a aquellos que tuvieran displasia y no displasia. Ok. Entonces, pues ese puede ser como un ejemplo. Pero ahí lo que tú tienes que decir, tu grupo es displasia y no displasia. Y la exposición fueron los antibióticos, ¿no? Sí, doctora. Sí, Alejandra. Ok. ¿Y qué encontraste? Los niños que tenían antibiótico más de 5 días estaban más predispuestos a que tuvieran displasia broncopulmonar que aquellos que no tuvieron menos de 5 días. Ok. ¿Y esos antibióticos tomaste en cuenta en qué momento de vida se lo diste? Es que dividí como 2 grupos, los que recibieron como en los primeros días de vida y el otro que ya sería como las sepsis tardías. Okay. ¿Y qué encontraste? Pues casi fue más a los niños que recibieron en la sepsis tardía. Ok. Y la otra pregunta,
¿Qué pasó con el uso de claritromicina? ¿Lo analizaste aparte o no? Sí tengo como la tabla, pero ya no lo analicé. Ok. ¿Y alguien estoy preguntando de claritromicina? Por todos los gérmenes atípicos. Ajá, por los atípicos que se han asociado a displasia broncopulmonar. Entonces, esa parte es muy importante, Alejandra. Si tú vas a ir a presentar tu trabajo en cualquier otro lado, en los congresos, que les va a tocar el de Monterrey, si mal no recuerdo, es muy importante que lleves ese análisis, porque habrá gente que te pregunte, a ver, y de todos esos pacientes, ¿a cuántos les determinaron que tenían un germen atípico? Y si le diste tratamiento, todo depende, porque si ya estaba después de las 36 semanas de edad gestacional corregida, en donde en los menores de 32 semanas tú haces diagnóstico de displasia broncopulmonar, ahí interviene una cosa que es la temporalidad, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Bueno. Sí, ¿Qué pasa con los artículos que son casos y controles? Los de casos y controles son estudios que son más cortos, se reducen los costos, no requieren de muestras muy grandes y son útiles en enfermedades de baja incidencia, sobre todo para lograr identificar los factores de riesgo. ¿Qué desventaja puedes tener? Que la información sobre el factor de estudio se obtiene después de haber ocurrido la enfermedad. O sea, tú tienes niños que tienen riesgo de desarrollar displasia, pero realmente tu estudio empieza cuando ya tienen la enfermedad, ¿sí? Y puede haber mayor presencia de sesgos. Luego, la serie de casos. ¿Qué son la serie de casos? ¿Sí? No sé si alguno reportó casos de algo en su tesis. ¿Alguien? La serie de casos es cuando es un evento muy raro, una enfermedad muy rara y por eso se reportan. Exacto. Pero, por ejemplo, ya se me fue Alexandra, no, ahí está, bien calladita. Yo la que Alexandra. estaba hablando. Ah, bueno, es que no vi bien, perdón. Alexandra, tu tesis, realmente tú reportaste qué era lo que pasaba en la UCIN con los 1.500 gramos, de 1.500 gramos, perdón. Y entonces tú lo que estás reportando son casos que entran a la UCIN, ¿sale? Y luego hicimos ahí una trampa para buscar casos y controles para los quirúrgicos y no quirúrgicos, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que te va a dar más poder? ¿Cuál es el mejor estudio? Los ensayos clínicos aleatorizados. Luego, ¿cuál es el que sigue? Los de cohorte. Luego, ¿cuál sigue? Casos y controles. Casos y controles. Y por último, ¿cuál es el que tiene menor evidencia? La serie de casos. Exacto. Ok. Bueno, dice, las exposiciones y los resultados se midieron de la misma forma en los grupos que se compararon. Dice, se deberá buscar en el artículo si los investigadores utilizaron alguna técnica metodológica o estrategias para disminuir la incidencia de sesgos. O sea, ustedes tienen que revisar en su artículo que realmente los autores hayan medido la posibilidad de tener esa enfermedad de la misma manera en un grupo y en otro grupo, ¿sí? Y si el seguimiento fue suficientemente largo y completo, esto ya lo habíamos comentado en los de etiología,
que dice que para determinar el daño es importante tener un seguimiento adecuado. Y a mayor periodo de seguimiento, mayor es la posibilidad de que el seguimiento sea incompleto. Ustedes sí rotaron aquí por seguimiento pediátrico. Aquí en seguimiento pediátrico ya saben que a los niños se les cita en determinados momentos. A los 3, 6, 9, al año de edad, y luego al año 6, a los 2 años, y luego se le van, sus citas se les cita cada año. Si yo tengo niños que a los 5 años de edad tienen problemas, yo me puedo ir hacia atrás y ver en qué momento esos problemas se detectaron de manera temprana, ¿sí? Pero si tengo otro grupo de niños de 5 años de edad que no fueran constantes en su seguimiento, cuando yo los quiero evaluar y quiero ver si de manera temprana podían tener algún factor, resulta que no lo puedo saber. ¿Por qué? Porque este seguimiento no fue el adecuado. ¿Sí? Bueno. Ahora, vean esto. ¿Es correcta la relación temporal? Esto es lo que le decía yo a Alejandra. ¿Sí? Es muy importante la relación temporal. ¿Por qué? Porque si ella en su estudio dice, bueno, yo a todos, ella tiene una definición de displasia broncopulmonar. Esa definición depende de la edad gestacional al nacer. Si es menor de hasta las 32 semanas, ¿y qué pasa con los mayores de 33 semanas? ¿Sí? Si ella estaba buscando antibióticos, exposición a antibióticos, y hay niños que tuvieron antibióticos después de las 33 semanas, en donde el diagnóstico ya estaba dado, entonces ese niño lo tienes, no está cumpliendo con la relación temporal, ¿sí? O sea, todos los que ella tiene que estar incluidos en su diagnóstico de displasia tuvieron que haber recibido los antibióticos antes de cumplir las 36 semanas de edad gestacional corregidas. Si después de las 36 semanas, para los menores de 32 semanas, si después de las 36 recibieron antibióticos, eso no tiene nada que ver con la presencia o no de displasia broncopulmonar. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? ¿Quién dice sí, quién dice no? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora. Ok, alguien se fue, éramos 14 y ahora somos 12 nada más. Huyeron. Ok, bueno, déjenme ver dónde les dejé el artículo, espérenme un segundo, ¿sí? Bueno, ya no sé. Voy aquí está mi artículo, ya. Entonces, repasando, si saco RR, ¿cómo lo voy a sacar? Esto lo voy a utilizar cuando son estudios de ¿qué? De corte. De corte o ensayos ¿qué? Clínicos aleatorizados. Exactamente. ¿Y cómo saco el riesgo relativo, el RR? Aquí está la formulita, pero es el riesgo absoluto de los expuestos contra el riesgo absoluto de los no expuestos. Es A entre A más B y luego C entre C más D. ¿Sale? Luego, ¿qué pasa con los de casos y controles? Casos y controles, lo que tengo que sacar es, ¿cómo se llama? ¿Razón de qué? De momios. Ajá. Ok, y en inglés, ¿cómo se abrevia? OR. Los OR, ¿sale? También tengo mi casilla A, B, C y D. ¿Cómo lo saco? Es multiplico A por D entre B por C, ¿sale? Y tengo mi razón de ocurrencia.
Y luego, en algunos me van a sacar el intervalo de confianza. Y el intervalo de confianza me va a ayudar para ver si están antes de la unidad o después de la unidad. Todo lo que esté antes de la unidad significa que eso va a favorecer lo que yo estoy teniendo. Y si después de la unidad, eso quiere decir que puede ser en caso de daño, puede ser un evento adverso. ¿Sale? Y se acuerdan que teníamos en los de terapia el número necesario a tratar. Y esto es el número necesario de daño. Y lo que vamos a ver aquí es de qué manera el número de pacientes que tengo que manejar para evitar un resultado adverso. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula de NNT? Número necesario a tratar era 1 sobre... ¿Quién se acuerda? Nadie se acuerda. Marilyn, ya abriste. 1 de RRA, que es el 1 entre X menos Y. Ajá. Pero el X, ¿qué es? ¿Es el riesgo absoluto de qué? A ver, se los regreso. Este es De los Y, ratios. el de arriba, y este es X, el de abajo. Entonces, X menos Y, este es el riesgo absoluto de los no expuestos sobre menos el riesgo absoluto de los expuestos. Y esa es la disminución del riesgo absoluto. ¿Sí? Y entonces, aquí es lo mismo. Reducción del riesgo absoluto es 1 sobre A entre A más B menos C entre C más B. ¿Sale? Si ustedes revisan sus notas, sus anotaciones o lo que quieran, el anterior era X menos Y, que era primero este menos este. Y aquí es al revés, primero es Y menos X. ¿Sale? ¿Le entendieron esa parte o no? No, ¿verdad? Alejandro. Sí, ¿me doctora, o entendiste? sea, viendo las fórmulas sí lo entiendo, pero como que necesito tener mi acordeón al lado de las fórmulas y de qué significa cada uno, pero el concepto sí me queda como claro. Ok, bueno. Entonces, y por último, debería intentar la exposición. Esta última pregunta sirve para decidir si, de acuerdo con lo reportado en la literatura, una exposición que resulte con efectos secundarios importantes es capaz de producir daño. Si debe suspenderse o si la administración deberá adecuarse a determinadas situaciones en donde la intervención médica cause el menor daño. Si Alejandra demuestra que el hecho de recibir, demuestra estadísticamente que el hecho de recibir antibióticos favorece la presencia de displasia broncopulmonar, ella puede decir, ahí tengo que poner una balanza. Si tengo un niño que tiene un problema infeccioso, una sepsis tardía, que la necesito manejar y no le pongo antibióticos, ahí el riesgo es de que se me muera. Entonces, prefiero llevar el riesgo de tener una displasia broncopulmonar a que este niño fallezca por no haberle dado antibióticos. ¿Sí? ¿Le entendieron esa parte o no? Alejandra, ¿le entendiste? Sí, doctora. ¿Sí? Ok. Bueno, ustedes ya rotaron por seguimiento pediátrico. ¿Alguien rotó con el doctor Carlos Martínez? Yo roté, doctora.
¿Quién? ¿Victoria? Victoria, sí. Ok. Bersaín, ¿tú rotaste? No, doctora. No. ¿Alguien más rotó? No, Bueno, doctora. el doctor Carlos Martínez, él está aquí en el área de seguimiento pediátrico. Él es médico pediatra, pero aparte tiene todo lo de comunicación humana. Entonces, este es un artículo que se publicó en el 2014 y es la pérdida de la audición y alteraciones neurológicas, historia de exsanguinotransfusión para el manejo de hiperbilirubinemia neonatal. ¿Cuántos de ustedes han visto exsanguinos transfusiones? Yo. ¿Quién dijo yo? Yo. Ale. Alejandra. ¿Quién más? Yo, doctora, donde hice pediatría era habitual hacer exsanguíneo transfusiones a los bebés. Ana. Ok, perfecto. Bueno, entonces, vamos a ver este artículo, ¿sí? Aquí lo que tenemos que buscar es qué tanto el objetivo del artículo. Entonces aquí el objetivo principal de este estudio fue determinar la frecuencia de estas abreviaturas SNHL y por eso se las puse aquí abajo, que es pérdida de la audición sensoroneural y neuropatía auditiva, ¿sí? Y la comorbilidad neurológica en un grupo de niños con historia de exsanguinotransfusión, de hiperbilirubinemia y tratados con exsanguinotransfusión aquí en el instituto. ¿Sale? Luego, ¿qué tipo de estudio fue? Este tipo de estudio fue retrospectivo, casos y controles, ¿sí? Con los criterios de inclusión de que hubieran nacido aquí en el instituto entre enero del 2000 y diciembre del 2010. O sea que ustedes tenían entre 10 y 20 años, ¿sí o no? Sí. Sí, estaban en primaria, yo creo. Primaria y empezando, no, secundaria y hasta carrera ya. Ok. Y tener una historia de un exsanguinotransfusión secundaria a una hiperbilirubinemia severa después de una enfermedad hemolítica por RH, incompatibilidad AB0 o hiperbilirubinemia multifactorial, independientemente de la edad gestacional o asociada o morbilidad asociada en el periodo neonatal, y que pertenecieran al programa de seguimiento pediátrico de los neonatos de alto riesgo. ¿Hasta ahorita vamos bien? ¿Sí le entienden al artículo? Sí, doctora. Ok. Entonces, se definieron dos grupos. Acuérdense que cuando hablamos de casos y controles, siempre tenemos que tener dos grupos. Un grupo de niños que fueron el que tuvieron hipoacusia y el grupo control, ¿sí? Y consistieron en 87 niños que mostraron que mostraron audición normal con historia de exsanguinotransfusión e hiperbilirubinemia, ¿sí? Entonces, esto se refiere al grupo control. Este grupo control son los 87 niños que representan el 85% de ellos y que tuvieron audición normal y que fueron, la exposición fue la exsanguinotransfusión, ¿sale? Y otro grupo en donde hay pérdida de la audición y que también fueron sometidos. ¿Qué variables neonatales buscaron y qué procedimientos se compararon? Fue edad gestacional al nacer, que fueron los de término, los pretérmino, la presencia de hemorragia intraventricular durante su estancia
estancia en la UCIN y se clasificaron de acuerdo a las hemorragias, de acuerdo a los estados de papiro. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se hicieron? Se hicieron determinación de bilirrubinas y si ustedes leen todo el artículo van a encontrar ahí que cada uno de estos puntos se definen en el artículo. O sea, punto por punto se está haciendo la definición para que no haya duda de qué fue cómo se siguió el seguimiento de estos niños, ¿sí? La timpanometría, la audiometría, las emisiones fotoacústicas, la clasificación de la pérdida auditiva y la comorbilidad neurológica. Luego, aquí ya vienen los resultados. Los resultados tienen una población total de 7,219 niños en el seguimiento, ¿sí? Y de esos, solo el 4.6% tuvieron una examinotransfusión. Si ustedes, acuérdense que habíamos dicho que los estudios de casos y controles generalmente se hacen cuando es la patología rara. Y si ustedes se dan cuenta, pues 4.6 son realmente es poquito el número, el porcentaje de niños en que hay afectación. Qué bueno, porque si no estaríamos mal. 102 niños cumplieron con los criterios de inclusión en este estudio y tuvieron una edad, una edad de 5.5 años más o menos 3.9. O sea, eso quiere decir que iban desde los 2 hasta los 10 años de edad. 234 no cumplieron los criterios de inclusión, 182 fueron fuera del estudio, 34 no tuvieron evaluaciones audiológicas y 18 rechazaron el seguimiento. Y entonces vamos a ver los resultados. Tabla 1. Entonces, en la tabla 1 nos tenemos que fijar en el título. Es muy importante los títulos. Es comparación de los niveles de bilirrubina indirecta en niños con exsanguinotransfusión por diferente causa. Son 102 niños, ¿sí? ¿Dónde están esos 102 niños? Tengo 15 con hipoacusia y tengo 87 con audición normal. ¿Qué problemas tuvieron? Incompatibilidad ARH, 5 en este grupo, 43 acá. Incompatibilidad AB0, 2 en el primer grupo, 26 acá. Y hiperbilirrubinemia multifactorial, 8 en el primer grupo, 18 acá. ¿Sí? Los rangos, o aquí dice... Aquí tenemos los niveles de bilirrubina. Vean a qué niveles llegaron acá. Fíjense este, 23.8 más menos 7.2. Los que no tuvieron, aquí, ¿cuánto fue? 18 más menos 5. Y este fue el rango. Y aquí es la suma de los dos. Esta P que dice aquí, supongo que es P0.77, compara los diferentes grupos y no hay diferencia. Va a tomar una pastillita, ¿eh? Este otro grupo los compara entre ellos y no hay diferencia. Y el total los compara y no hay diferencia. Acuérdense que si ustedes ven en una tabla abreviaturas, todas las abreviaturas tienen que estar aquí abajo, ¿sí? Por ejemplo, aquí, IB es bilirrubina indirecta. Miligramos por decilitro, ese es como está medido.
y el SD, que es la desviación estándar. Y todo tiene que estar acá. Y la P, ¿con qué estudio lo hicieron? Con un estudio de ANOVA de una sola vía. Me voy al cuadro 2. En el cuadro 2, aquí dice, características clínicas de los niños. Los que tuvieron alteración auditiva, los que no tuvieron, con exsanguinotransfusión. Nuevamente me pone la N102. A la hora que vayan a presentar su resumen y luego su presentación en el Congreso, es muy importante que revisen bien sus cuadros. Sus cuadros deben de llevar la suficiente información para que no haya duda de qué es lo que están poniendo. ¿Sale? Si yo me fijo, acuérdense que se tienen que fijar que siempre tenga los 15 niños acá y los 87 niños acá. Aquí, edad gestacional me dice los 15, peso al nacer los 15, el Apgar los 15, el Apgar a los 5 minutos los 15, los días de ventilación, los días de estancia. O sea, me está diciendo de todos los pacientes que tienen aquí. Por ejemplo, ventilación, ¿por qué no me dice de los 15? A ver, ¿quién me contesta esa? Porque no todos requirieron de oxígeno, probablemente algún... Porque no todos estuvieron ventilados. De esos 15 niños, solo 5 estuvieron ventilados. Este es el promedio, este es el rango, y de uno y otro grupo. Y aquí aparecen las P's. ¿Sale? Como yo nada más les he enseñado cómo hacer de casos y controles, poner A y B y C y D, quiero que ahorita, aquí hay un positivo, los niños de término y prematuros. Si yo quiero hacer la tabla de 2 por 2, en la casilla A, ¿qué tengo que poner? ¿Quién lo hace? Me regreso, a ver, copien esto, 1, 14 de los primeros, ¿sí? Y 34 y 53, ¿sale? Me voy a regresar acá. Esto es casos y controles. Ok, casilla A. ¿Cuántos tengo en total aquí con evento adverso? El total, ¿cuántos son? Ahí podría ser el 1, ¿Tú doctor. en el total cuál es? Era de 85, ¿no? El total. No, con 15. evento adverso. 15, exacto. 15. Sin evento adverso, ¿cuántos tienen acá? Los 84. 87. 87, exacto. ¿Cuántos son de término? Acá. 14. ¿De término? 14. Término 1. Acá, de término. 1. 1. 1. Ok. ¿Cuántos son de pretérmino? 14. 14. Ok. Y luego, aquí, ¿cuántos son de término en la B? Término 34. 34. ¿Y pretérmino? 53, me parece. Ok. Ahora, A por D, ¿cuánto es? ¿Cuánto iba aquí? 4.
50 y 3. 53 entre por esto, 14 y 34. ¿Cuánto es 14 por 34? 476. Y ahora hay que dividirlo. 53 entre .11. punto 11. Ok. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos dicho que teníamos nuestra medicina basada en evidencias? Híjole, ya se me fue la hora, ¿eh? A ver, déjenme salir de aquí. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos nuestra calculadora de medicina basada en evidencias? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Se acuerdan cuál es la página? No, y no. Aquí está, EBM Calculators. Ahora deja que abra. Ay, ahora no quiso salir bonito. Aquí está. ¿Qué dijimos? Casos y controles. ¿Sale? Entonces, tengo casos. ¿Cuántos casos tengo? 15 casos. 15. ¿Sí? Expuestos 1, que son los de término, 14 los de pretérmino. ¿El control cuántos fueron arriba? 30 y ¿qué? 34. ¿Sí estoy bien? Y 53. Fíjense, a ustedes les salió esto, 0.11. Y aquí tienen el intervalo de confianza que va de 0.014 a 0.886. Ahora interprétenme eso. El que lo interprete ya tiene 10 adelantado, ¿eh? ¿Quién se anima? Ana, tú puedes. Marilyn. Imelda, hoy no has hablado. ¿Quién me dice qué significa eso? Le salió igual que ustedes, 0.11. ¿Qué significa? Doctora, ¿no significa que sí se está corroborando que hay un riesgo para que se presente pues lo que estamos evaluando? Porque nuestro valor, que fue el punto 11, se encuentra entre el rango de nuestro intervalo de confianza, ¿no? Ok, a ver, el punto 11 está a la derecha o a la izquierda de la unidad. A la izquierda de la unidad. A la izquierda de la unidad, ok. Eso quiere decir que es benéfico, ¿sí? Ajá. La pregunta es, ¿qué es benéfico para la hipoacusia? En este caso, como lo que hicimos en nuestra tabla fue ver si era pretérmino o detérmino, sería el que sea detérmino nos protege o nos disminuye el riesgo de hipoacusia, ¿no? En nuestros pacientes. Perfecto, ya tienes 10, Alejandro. Exacto. O sea, acuérdense que lo que lo que pongan en la casilla a eso se va a referir su resultado. Entonces, tú tienes el 0.11 de OR, ¿sí? Que puede ir desde 0.014 hasta 0.886. Eso quiere decir que el riesgo
que hace que sea un niño de término y me disminuye el riesgo de tener hipoacusia es por OR es de 0.11. Ahora, tu OR, si tienes una línea, ¿qué tan cerca está de la unidad de 1? Como si lo pintaras en una línea. ¿Lo pones cerquita del 1 o lejos del 1? Lejos del 1. Lejos del 1. ¿Quién contestó? Ale. Ale. Ok, Ale, si tú lo tienes lejos del 1, entonces el de ser de término, ¿qué tanto te disminuye el riesgo? ¿De término? De término. No, o sea, pues no disminuye el riesgo. Claro que sí te lo disminuye. Ahí tienes tu OR de 0.11. ¿No sería el 89%, doctora? Exactamente. O sea, el de ser de término te disminuye el riesgo de tener hipoacusia en el 0.11, en el 89%, que eso se refiere a la reducción del riesgo relativo. ¿Sí? Y esa disminución puede ser tanto como desde un 99%, que es esto, es 1 menos esto, a 0.88, o sea, puede ser desde el 99% hasta solo un 12%. ¿Sale? Ahora, si yo quiero saber si el de ser pretérmino me aumenta el riesgo, ¿cómo lo tengo que poner? ¿Qué números tengo que poner? Ahí está otra vez en blanco. ¿Cómo? Yo quiero saber, no me interesa el de término, yo quiero saber el de pretérmino. ¿Usted, quién está rotando en la UCIM? ¿Ninguno de ustedes ahorita está rotando en la UCIM? ¿Los de la UCIM no vinieron? Bueno, no importa. Ahí tienen un caso que tienen hiperbilirubinemia. Los tienen que estar monitorizando. Ok, entonces, ya le puse 0. Los pretérmino expuestos, ¿cuántos son? 14. 14, exacto. Entonces, los no expuestos, ¿cuántos son? 1. 1, exacto. Ok. ¡Ay! Perdón. Ok, ahora, los controles, ¿cuántos son los expuestos? 53. Exacto. ¿Cuántos son los no expuestos? 34. 34. Ustedes pueden hacer las cuentas, pero aquí está mi calculadora. Ok, el OR me salió en 8.98. ¿Eso qué quiere decir? Sobrepasa la unidad, entonces es un factor de riesgo, o sea, es negativo, un factor de riesgo, no protector. Es un factor de riesgo, pero ¿para quién? Para los prematuros. Para los prematuros. O sea, si ustedes pusieron aquí sus casos, ¿sí? Entonces, el niño prematuro que es sometido a una exsanguinotransfusión tiene un riesgo elevado comparado con el de término, que son acá, ¿sí? De 8 veces más presentar problemas de hipoacusia. Y eso puede ser tan bajito como una sola vez o hasta 71 veces más. La otra vez me preguntaron sobre las diferencias con los intervalos de confianza tan amplios. Aquí los intervalos de confianza son tan amplios porque el fenómeno que estamos estudiando son poquitos pacientes. ¿Sale?
Ya voy a cerrar aquí esta. Uy, no sé cómo la cierro. Espérenme. Bueno, me paso acá. Ok. Entonces, si quiero saber si hay diferencia entre la edad gestacional de 33 y 35, lo que tengo que hacer es una prueba de T-de-Student y me va a salir este P, ¿sí? Pero como yo nada más analicé esto y ustedes como críticos de un artículo tendrían que revisar todas estas P's que realmente sean los que salieron. Y aquí lo de prematuro y no prematuro le sale una P de 0.01. Que si yo me voy a mi cuadrito este de esto, a mí la P me sale en 0.03, pero de todas maneras es significativo. ¿Sale? Ok. Y lo más importante de este artículo viene en esta última. Y vean ustedes lo que acabamos de hacer ahorita. Pretérmino, aquí ya están poniendo qué es lo que van a analizar. Pretérmino, 14 niños contra 53, que es el 93% versus el 61%. Entonces, aquí les sale el OR en 8.9 y una P de 0.01, y aquí es el intervalo de confianza. Que si yo me regreso a lo que saqué acá, es esto lo que está mostrando. ¿Sale? Eso quiere decir que el doctor Carlos Martínez sí lo hizo bien. Ok. Pero yo estoy buscando daño. Yo no estoy buscando factores de riesgo. ¿Este artículo me serviría para buscar factores de riesgo, sí o no? Sí. Pues sí, porque ya lo estábamos mencionando con la prematurez. Exactamente. Entonces, pretérmino, asfixia. O sea, todos estos pueden ser factores de riesgo, pero de todos estos, vean, entre pretérmino, asfixia y sepsis y hemorragia, la hemorragia sí puede ser un factor de riesgo porque aquí tienes un 13% versus un 2% y la P es significativa. Pero hay dos cosas que es lo más importante, que es el uso de amicacina y la exposición a furosemide. Amicacina, ustedes saben que es ototóxica, ¿sí? Pero yo quiero saber si la exposición a amicacina me condiciona por sí solita la hipoacusia, y vean ustedes, es 47 contra 56% y la diferencia no es significativa. Pero en cambio, vean ustedes, furosemide. Aquí es un 33% versus un 8%, y esto sí es significativo. Entonces, la conclusión, ¿sí? La conclusión que demuestra que los niños que tienen hipoacusia con una historia de exsanguinotransfusión puede ser causado a un parto pretérmino, eso es etiología, a una baja edad gestacional, es etiología, a los niveles de bilirrubina indirecta, es etiología, y a una exposición a furosemide. Si yo estoy buscando eventos adversos, aquí está mi respuesta, ¿sí? El doctor hace un análisis de cómo funciona el furosemide, que puede haber alteraciones en hipoacusia, y entonces, a partir de este estudio que hizo el doctor, una de las cosas que se siguen en las terapias es que si vas a poner furosemide, no lo tienes que poner al mismo tiempo que amicacina. Y también de las otras cosas que se modificó a lo largo de los años es que amicacina antes se pasaba en bolos, y ahora la amicacina, que tenga entendido, no se pasa en bolos, sino se pasa en un tiempo determinado para evitar problemas de oído, ¿sí? Entonces, al final dice que con los
resultados que se tienen, sugerimos evitar el uso de aminoglucósidos y furosemide, la combinación de estos dos, en neonatos que van a ser exsanguinados, ¿sí? Para disminuir el riesgo de hipoacusia. ¿Les gustó o no les gustó? Sí, doctora. Sí, nos gustó. Sí, doctor. Sí. Como que esto, como que resume mucho de lo que hemos visto anteriormente de los estudios, de los diferentes estudios. Y al final dice uno, oye, este estudio me puede servir para esto, para más allá, ¿sí? Ustedes ya sacaron ahorita los ORs, ya se fijaron la importancia de sacar los números adecuadamente y siempre lo que van a comparar tiene que ir en la casilla A. Si se equivocan de casillas, entonces la interpretación es diferente. ¿Sí? Oigan, ¿estas grabaciones las tienen ustedes o quieren que les pasen las presentaciones? El doctor Dylan la sube a la página de YouTube, doctora. Ahí han estado subiendo las clases pasadas. Ok, y entonces, ¿qué prefieren? ¿Oírlas ahí todas o que yo les pase las diapositivas? Esta sí Pues se yo- grabó. Ale, creo que no se estaba grabando, ¿sí? Sí, sí me aparece el puntito de que se está grabando. Pero yo creo A que mí si no me nos apareció. si nos las puede pasar, doctora, de todos modos nos serviría. Ok, bueno, la semana que entra solo nos queda una clase, ya fueron 6 clases ahora, estas 2 semanas. La semana que entra nos toca la 7ª que dijimos que iba a ser el examen, que no va a haber examen, pero hay una plática pendiente con la doctora Gloria, que es cómo analizar estudios complejos que te miden varias cosas. Esa está una. Y la última, ustedes deciden qué quieren, la del viernes. Tengo 2 opciones. Uno, que es que en 15 minutos cada grupo de ustedes presente su artículo y así con su hojita diga sí por esto, no por esto, este y este y este. Y entonces ya se olvidan de presentarlo en papel, sino que lo presentan aquí en 15 minutos. Y la otra opción es que yo les prepare lo de revisiones sistemáticas. ¿Qué prefieren? La ventaja de que ustedes presenten es que en grupo se puede discutir y se puede decir yo no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo, o por qué es esto o esta tabla no entendí y lo podemos platicar entre todos. Y de eso, y hacemos algo más interactivo y no que estén ahí calladitos escuchando. Lo piensan con la almohada y me mandan mensaje. ¿Sale? Creo que ya nos pasamos demasiado. 10 minutos nos pasamos. Sale. Gracias, Que doctora. tengan buen fin. Gracias, Gracias doctora. igualmente. Bye. Bye.